Bien, jóvenes, vamos entonces a trabajar con el segundo elemento de nuestra sesión. En este caso vamos a trabajar con la inserción de gráficos. ¿Ya? Vamos entonces a escribir en nuestro documento inserción de gráficos. Vamos a trabajar con un rank nuevamente, un rank de 20,5, ¿ok? Y control inicio para ir al comienzo. Como te decía, voy a dejar un espacio por aquí y vamos a insertar nuestro gráfico. ¿Cómo se inserta? Vamos al menú insertar y buscamos el elemento gráfico. Ahí está. Muy bien. Generalmente los gráficos son utilizados en los documentos de tipo informes, ¿no? Generalmente en una tesis también se puede trabajar los gráficos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a elegir de repente un tipo de gráfico. Acá tienes líneas, tienes círculos, tienes barras, áreas. Son diferentes tipos de gráfico, ¿correcto? Diferentes tipos de gráfico para diferentes situaciones donde quiero mostrar la información. Un gráfico me ayuda bastante en sintetizar los datos numéricos, ¿no? Porque los números pueden ser confusos, pero cuando lo represento con un gráfico me ayuda visualmente a tomar decisiones también. Entonces, vamos a empezar con el primer gráfico, este tipo de gráfico columnas, ¿no? Entonces usted elige el tipo de columnas. Vemos el primero, que es un gráfico de 2 dimensiones, ¿no? X y Y, es un gráfico plano, en forma de barritas rectangulares, ¿no? Muy usado en las tesis, ¿no? Por ejemplo, gráfico con esto es una gráfica básica, ¿no? Pero a nivel de un informe un poco más visible, más bonito, llamémoslo así, podemos trabajar con una columna agrupada en 3D. O cualquiera de estos, obviamente, podrían ser usadas. Vamos a empezar con la columna agrupada 3D. ¿Ok? Lo selecciono y lo acepto. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Nos va a abrir una hoja de cálculo, ¿correcto? Que está asociada a los datos que se muestran. ¿Ya? Por si acaso, esos datos que están ahí solamente son datos de prueba. Lo que tenemos que hacer nosotros es modificarlo, ingresar nuevos datos. ¿Ya? Entonces, en base a esa información, se está construyendo el gráfico. La composición de un gráfico, en este caso de 3 dimensiones, más que nada es por la figura tridimensional, ¿no? La figura con sombra, ¿no? Con profundidad, ¿no? Ese es el efecto 3D. Pero este gráfico coincide con 2 coordenadas, ¿no? Coordenada X y Y, que generalmente podemos visualizar como categorías y series, ¿no? Las series, como pueden observar, son las barritas que tienen los colores, ¿no? De la serie. Y podemos nosotros escribir para cambiar, en este caso, el valor de la serie. Hemos definido acá que vamos a trabajar como zonas, ¿no? Zona norte, zona centro, zona sur. Si nosotros quisiéramos agregar las otras zonas, como zona este y oeste, tendría que ampliar el área de trabajo. Entonces aquí ampliamos el área de trabajo. Lo arrastramos un poquito y ahí quedaría, ¿no? Ese sería el espacio si amplió. Entonces tendría que agregar acá los nombres que me faltan. En este caso sería este y oeste, ¿no? Son las zonas que tenemos. Otra cosa más, ¿no? Que podríamos inclusive definir solamente una columna. Entonces podría reducir el tamaño del área con ese nodo de color azul.
entonces solamente me dejaría una columna que se está mostrando en este momento, ¿no? E inclusive podría reducir el número de categorías, ¿no? Igual, entonces el área que yo defino aquí es lo que se va a mostrar en el gráfico. Para nuestro caso, voy a ampliar un poquito más todo ese espacio, ¿ya? He cambiado, ahora vamos a ponerle los valores, ya que son valores que tenemos ahí en un dígito con decimal, lo vamos a cambiar para que sea como si fueran miles, ¿no? Entonces ahí escribe, por favor, 4300, empieza a llenar los datos parecidos, 2500, 3500, y vas a notar cómo se van a ir creando cada barrita, ¿no? De esa manera, cuando tú llenas los datos, va a ir construyéndose tu gráfico, ¿ya? Ese es el efecto que estoy tratando que ustedes puedan hacerlo, para que vean que cuando lleno los valores, ¿no? Se van generando las barritas, ¿no? 2800, así. Por acá será 2000, 2000, 3000 y 5000. Bueno, aquí ahora en este y oeste vamos a cambiar los datos. Bueno, vamos a inventar los datos, ¿ya? Así que no hay problema. 2500, 3800. ¿Ya? Puede colocar si gusta otro dato, pero para que todos trabajemos igualito, estoy colocando estos datos, ¿ya? 2600, 5400. 3500, 4500, 5500, 6200. Ya. Bueno, ahora me sale otro tipo de gráfico, ¿no? Hemos ido viendo en crecimiento algunos de esos valores. Ya. En las categorías, vamos a suponer que son indicadores de consumo, ¿no? Entonces, este va a ser bebidas, lácteos, carnes, ¿no? La siguiente categoría va a ser carnes. Podría ser, bueno, ya condimentos, ¿no? Condimentos. Ya. Entonces, con la información que usted está visualizando, uno ya puede ir notando gráficamente, podría preguntar, ¿no? ¿Cuál es la zona que tiene menor consumo de carne? Entonces, sabemos que carne está en este grupo y rápidamente puedo decir que es, en este caso, este colorcito me identifica a color centro, ¿no? El centro es la que tiene menor consumo de carne, ¿no? Entonces, probablemente en el gráfico que tú tengas, ¿no? Podría mandar a confusión los colores, ¿no? Mira, yo tengo dos colores de color azul, un azul más oscuro, un azul más claro. Entonces, cuando sucede eso, podríamos hacer un cambio de colores. Se puede hacer usando el diseño. Acá tienes para cambiar colores, ¿no? Hacemos un clic acá arribita. Esta es la gama de colores, ¿no? Entonces, puedes elegir esta gama, puro azules, o esta otra, puro, ¿cómo se llama? Amazónico, ¿no? Prácticamente, ¿no? Es un color interesante. O esta gama, que también se difiere, ¿no? O monocromáticos con gamas distintas de colores, también son usados, ¿no? Bueno, pero si el primero era por lo menos más cercano a lo que yo quiero, es solamente cambiar un color. Entonces,
¿cómo puedo hacer para cambiar a un solo color? Bien, hagamos lo siguiente. Vamos a hacer clic en otro sitio. Seleccionamos esta barrita azul. Y cuando seleccionamos la barrita azul, puedes notar de que todas esas barritas de color azul son las que han sido seleccionadas. Esta última. Y podemos ir a formato, acá a la derecha, arriba, superior derecha, y en formato rellenar forma. Y ahí darle un color distinto, ¿no? Por ejemplo, un rojo o un verde, ¿no? Ahí está. Listo. ¿Ya? Entonces, basta que usted elija uno de los objetos y todos los demás son seleccionados. ¿Ya? Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Entonces selecciono acá el objeto, selecciono y así. Cada uno puede cambiarse de manera individual. Entonces no es muy complicado. La idea entonces para los gráficos es que usted, a ver, pueda elegir un tipo de gráfico. ¿Ya? Bien, hacemos clic en otro sitio, lejos de la barrita, y ya el gráfico va a desaparecer. Este indicador lo puedes cerrar, no hay ningún problema. Eso se puede cerrar para que no afecte tu edición de tu documento. ¿Ya? Cuando tú seleccionas el objeto, ¿correcto? Y quieres cambiar, ¿no? De repente, profesor, pero me he equivocado el dato y ahora ya lo cerré. ¿Cómo hago para recuperarlo? ¿No? Profesor, quiero recuperar porque este es un dato que no es correcto, hay que cambiarlo, hay que disminuirlo. Ya, entonces, para eso tengo que entrar al diseño. Y en diseño, me voy acá a elegir modificar datos, ¿correcto? Modificar datos. Hago clic en este botón, modificar datos, y me va a mostrar nuevamente la ventana. Ok, entonces ahora lo que yo selecciono es los valores, ¿no? Acá, por ejemplo, no era 6.200, sino era 2.200. Y rápidamente se ha acondicionado. Aquí también no eran 5.500, sino solamente 1.500. Y vamos disminuyendo la barrita. A todos ellos estoy cambiando, ¿no? Igual, 1.500. Y el último, solamente 900. ¿Ok? Entonces, como pueden notar, se han actualizado los datos. Se actualizaron los datos. Lo puede cerrar sin ningún miedo, sin ningún temor. Se cierra la ventanita y eso queda ahí, libre para poderlo trabajar. Bueno, pero los gráficos tienen a su vez otros tipos de colores, otra forma de presentar, y eso es a través de un diseño. Entonces uno puede elegir un estilo de diseño. Sí, ¿tienes de repente alguna pregunta, Celi? Sí, profesor, el momento que cambió el color, me perdí, no lo ubiqué el lugar, me sale para cambiarlo todo y generar como usted estaba enseñando primero. Solamente cambió a verde, un solo color. Ah, ya, listo. Hagamos lo siguiente, mira. Cuando tú haces un clic sobre un color, tienes que asegurarte que los 4 se hayan cambiado o estén con estas bolitas alrededor. Porque si hacemos un clic nuevamente sobre ese mismo objeto, los demás quedan sin seleccionar. Por eso, a ese único color, a ese único objeto, es el que le estás cambiando de color. Eso es lo que ha sucedido. Le has cambiado de color, pero solamente a un objeto, ¿no? Entonces, sí, es personalizado, porque tú podrías decir de que, claro, está justo al final de la lista y es el que puede resaltar mayor de todos. Pero la idea es de que se cambie a todos los objetos. Entonces, ¿cómo hago para que vuelva a seleccionarse todos? Tengo que haber hecho clic en otro sitio,
fuera de mi gráfico, ¿correcto? Y nuevamente entrar al gráfico, hacer un clic, otra vez, a ver, ahora sí, selecciono acá el lienzo, acá en un lugar, y luego el objeto. Y ahí, como puedes ver, vuelve a seleccionar todos. Una vez que Profesor, sean, ya me salió. ya, exacto, una Gracias. vez que ya ha seleccionado, ya nuevamente le vuelve a cambiar el color que en este caso define su gráfico. Ya está. ¿Ok? Sí, eso hay que tener mucho cuidado del trabajo. Esos detalles más específicos, lo voy a poner un ejemplo en Excel, en el caso de Excel, cómo puedo inclusive hacer más cosas, ¿no? Más cosas con gráficos. Y bueno, acá le voy a colocar un gráfico más como ejemplo. Vamos a insertar en la siguiente hoja, por favor, acá. Dejamos un espacio para que se tenga el espacio. Y insertas nuevamente tu gráfico. Porque hay gráficos de diferente tipo y uno de ellos, de los más utilizados, son los gráficos circulares, ¿no? Lo vamos a tocar también en Excel. Es algo parecido a lo que estamos trabajando. Y acá tienes, ¿no?, tu tipo de gráfico, ¿no? Aparte de esto, como te estaba diciendo, ¿no?, puedes cambiar los estilos, ¿no? Puedes elegir un estilo como este, o un estilo mayor de esta forma. Todos son diferentes maneras de mostrar el gráfico. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, ya de acuerdo a tu gusto, a tu diseño, lo puedes seleccionar. Vamos a buscar acá el gráfico. Ya. Igual acá, ¿no? Este gráfico que hemos hecho, el gráfico anterior, usted puede seleccionarlo y buscar a diseño y elegir uno de tantos modelos que están acá. De repente, este es más bonito. Ya depende de usted cuál es el que quiere trabajar. Hace los ajustes, el estilo, ¿correcto? Claro que después de esos cambios, mira, después de esos cambios, tendrías que acondicionar el color que quieres, ¿no? Bien. Y bueno, ya nos queda poco tiempo. Vamos a hacer aquí la inserción de nuestras ecuaciones. No es muy complicado la inserción de una ecuación, como te decía, es muy fácil, ¿ya? En insertar, también nos vamos acá a la derecha y buscamos en este grupo donde hay símbolo, arribita esta ecuación. Entonces seleccionamos el botón desplegable, acá tienes, para elegir uno de estos modelos o ejemplos de ecuaciones que ya están listos, ya están hechos, ¿no? Entonces, si estoy trabajando, por ejemplo, con la fórmula cuadrática, lo puedo activar, ¿no? Y me sale rápidamente nuestra ecuación cuadrática, nuestra fórmula. Ya está lista, ya solito se ha creado. En donde uno puede poner los valores que desee, ¿no?, los datos que desee, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner acá 10 en vez de la B, vamos a poner acá 10 también. Se escribe a continuación, ¿no? Acá vamos a poner paréntesis, puedes escribir, ¿no? Ya sabemos que eso hace que sea multiplicación, ¿cierto? Reemplazando los datos que tenemos en A y C. Y A sería 20, ¿no? Según nuestro dato, estoy cambiando o estoy modificando. Y esa sería la operación, ¿no? La operación ya dentro de la fórmula. Fácil de hacerlo, sencillamente hay que acomodar los datos y mostrar. Otra manera de hacerlo, vamos a hacer por aquí, vamos a hacerlo acá otra ecuación.
es nuevamente insertar, y acá a la derecha, ecuación. Al hacer solamente clic en ecuación, acá me dice que escriba la ecuación. ¿Cómo quieres tú mostrar la ecuación? Bueno, tienes todas las herramientas para hacer uso de la ecuación, ¿no? Entonces, diferentes valores, acá están todas las letras, ¿no? Puedes escribirlo directamente como nosotros hemos hecho, poner, por ejemplo, X, ¿no? Ya tienes el valor de X. Y luego le digo igual, ¿no? Y de repente necesito una división, entonces hago una fracción. Acá puedo utilizar alguno de estos modelos o tipos de fracción que van a salir acá. Hay que esperar un poquito nada más que te muestren las ayudas de cómo quieres que se muestre la fracción. Una fracción común es un elemento superior o inferior, ¿cierto? Entonces le digo acá, este es el modelo que quiero. Ahora ya tengo la fracción. Y, por ejemplo, me voy a acercar un poquito más para que puedan ustedes notar la edición. ¿Ya? En estos puntitos que ves acá, puedes escribir, en el interior puedes escribir, ¿no? Por ejemplo, quiero la raíz, un radical, este de acá, por ejemplo. Entonces, en este lugar voy a insertar este símbolo, ¿no? Tengo listas para hacerlo, entonces quiero una raíz cuadrada, o de repente quiero una raíz cúbica, o una raíz cuarta, entonces ahí selecciono ese elemento. Y mira cómo en la parte superior se ha ubicado los espacios, ¿no? Igual acá en la parte inferior, tengo que hacer clic acá en la parte inferior, ¿ya? Que son diferentes aquí. Y acá necesito de repente un valor exponencial, ¿no? Entonces solamente necesito un valor exponencial, este de acá. Ya está, ¿viste? Entonces aquí en su interior puedo escribir un valor, un número. Por ejemplo, quiero al cubo, escribo 3. ¿Al cubo de qué? Raíz cúbica de 256, ¿no? Por ejemplo, un valor, ¿no? Igual acá, ¿no? 2 elevado al cubo. Listo. Solamente ves, escribes en el interior de la forma. Entonces, si quieres corregir o modificar, igual haces un clic en el objeto, o en este caso en el área que está iluminada, y borras lo que tengas que borrar. Y si quieres agregar algo más acá al costado, de repente otra operación, un símbolo, ¿no? Puedes utilizar un símbolo, ya dependiendo de la forma, ¿no? O quieres un índice adicional, ahí al costado quiero agregar un índice, entonces le pongo, ¿no? Entonces, acá debería ser, por ejemplo, 3 a la cuarta, por ejemplo. Pero todo esto puede estar en paréntesis, ¿no? Poner un paréntesis. Ya, vamos a ver un poquito más al costado. Hay que tener cuidado, ¿no? Mira cómo está acá. A ver si me puedo acercar más. La rayita intermitente está al costado del 4, pero tengo que moverme un poquito más a la derecha, con la flechita direccional a la derecha una sola vez, y ahora ya estoy al mismo nivel que el otro texto, y lo cierro el paréntesis. ¿Ok? Esos detalles nada más hay que notar cuando uno construye la fórmula, ¿ya? Bueno, de repente aquí quiero un signo más, entonces le voy a poner, voy a buscar acá el signo más, ¿no? Acá dice más o menos, no, ese no es, tengo que buscar el signo más. Y acá está el signo más. Ya está, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, voy a seguir acá trabajando con esta fórmula.
tengo que ir desplazándome de tal manera para llegar a este lugar donde ves, me he tenido que desplazar con la flechita hacia la derecha. Flechita a la derecha, flechita a la derecha, mira cómo voy, flechita a la derecha, baja al elemento inferior, sigo, flecha a la derecha, hasta que llegue justo aquí, al nivel del igual. Entonces le digo un espacio, un signo de repente de, un signo de suma, y otra vez quiero ponerle una fracción. Entonces acá sería nuevamente la fracción, por acá. ¿Ves? Y así, de esa manera, cada elemento voy logrando colocar. De acuerdo, todo va a ser de acuerdo a lo que yo necesite, ¿no? Y acá escribimos de repente un radical. Tengo que hacer clic en la figura. Ajá. 4. Ya está. Muy bien. Entonces, jóvenes, ya va a depender de usted cómo quieres trabajarlo, Asegurarte haciendo clic al costado también lo puedes hacer, ¿no? O moviéndote con la flechita como lo hemos indicado, ¿no? Si quieres símbolos de agrupamiento, también tienes, o lo creas tú o lo insertas, ¿no? Entonces ya va a depender de ti si quieres trabajarlo, ¿no? Cada vez más se puede ir complicando la fórmula. Para borrar, sencillamente la tecla suprimir y borrarías lo que has hecho, o la tecla retroceso. ¿Ya? Bien, jóvenes, entonces, bueno, por el día de hoy, ya va a ser nuestra sesión hasta aquí. Preguntas, por favor, no tengan dudas, me pueden enviar por el WhatsApp, ¿ya? Para poder también responder. ¿Alguna pregunta?